Que Dios les bendiga, hermanos. Escuchemos la palabra de nuestro Dios en Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 32. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta. De noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Estas dos parábolas nos hablan sobre el reino de Dios o reinado de Dios, que quiere decir el día cuando la voluntad de Dios se cumpla tan perfectamente en la tierra como se cumple en el cielo. Ese es el objetivo de Dios, esa es su voluntad de Dios para todo el universo. En estas parábolas podemos ver la impotencia humana. El labrador no hace crecer la semilla, ni siquiera sabe cómo crece. El ser humano puede descubrir cosas, puede organizarlas, desarrollarlas, pero no puede crearlas. Nosotros no creamos el reino de Dios. El reino es de Dios. Lo podemos frustrar o impedir, que es lo más triste, pero también podemos producir una situación en la que el reino de Dios venga más plenamente y más rápidamente. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Antes de su conversión era lo que hacía, estaba frustrando, impidiendo el reino de Dios, porque perseguía a los cristianos y los encarcelaba. Y no solamente eso, también estuvo presente cuando mataron a pedradas a Esteban. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo, frustraba el reino de Dios. Pero cuando Pablo tiene su encuentro con el Señor, entonces Pablo empieza a colaborar en el reino de Dios, de tal forma que muchas personas y en muchos lugares el reino de Dios se desarrolló. El apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. El primero duró 4 años, el segundo duró 3 años y el tercero 5 años. Todos esos años el apóstol Pablo predicó, enseñó, evangelizó y muchas personas pudieron experimentar el reino de Dios. Hermanos, ¿cómo estamos colaborando para que otras personas experimenten el reino de Dios? Estas parábolas nos enseñan más sobre el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos describe cómo es el reino de Dios. Y nos dice que así como el crecimiento natural es imperceptible, así también el crecimiento del reino de Dios es imperceptible. Si nosotros vemos todos los días una planta, no nos damos cuenta del avance de su crecimiento. Pero si vemos a esas plantas de vez en cuando, podemos notar el crecimiento de las plantitas. Y así sucede con el reino de Dios. El reino de Dios está avanzando. Aunque hay mucha violencia, mucha corrupción, el reino de Dios sigue avanzando y seguirá avanzando. Así como el crecimiento natural de las plantas es constante, así también el crecimiento del reino de Dios es constante.
aunque a veces no nos esforzamos, aunque a veces damos un paso adelante y damos dos hacia atrás, pero el reino de Dios sigue creciendo calladamente, porque Dios sigue tocando, moviendo corazones. Y si bien hay corazones que se resisten, hay otros que están dispuestos a colaborar y que a través de ellos el reino de Dios avanza en esta tierra. Así como el crecimiento natural de las plantas es inevitable, así también el crecimiento del reino de Dios es inevitable. Cuando caminamos por las calles y vemos cómo es que los árboles levantan las banquetas, destruyen las banquetas, y esto es porque el crecimiento es inevitable, así también el reino de Dios. No podemos detener el crecimiento del reino de Dios. A pesar de la rebeldía, a pesar de la desobediencia humana, la obra de Dios sigue adelante y seguirá adelante. El agricultor espera pacientemente y tiene la esperanza de que recibirá una buena cosecha, una abundante cosecha. Así también nosotros como cristianos debemos tener paciencia, debemos seguir colaborando en el reino de Dios. Así nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Obtendremos una cosecha abundante y tenemos la esperanza de que así será. Entonces no hay lugar para el pesimismo, no hay lugar para la desesperación, ni mucho menos para la impaciencia, porque recibiremos una cosecha abundante. En la parábola de la semilla de mostaza nos dice que esa semilla era muy pequeña. La semilla de mostaza era como la cabeza de un alfiler, pero cuando obtenía su crecimiento llegaba a ser un árbol hasta de 3 o 4 metros de altura. Y ahí los pájaros encontraban cobijo, anidaban y encontraban alimento. Así es en el reino de Dios. En el reino de Dios encontramos cobijo y encontramos alimento cada día. Hay una ilustración donde nos dice que una vez se estaba construyendo una iglesia. Una de sus muchas bellezas iba a ser una vidriera de colores. El comité de construcción buscaba un tema y finalmente se decidió por los versos del himno del trono eterno, en derredor niñitos 1000 están. Contrataron a un artista para que hiciera el modelo del que luego se haría la vidriera. Tan pronto como empezó su trabajo, se entregó a él totalmente. Cuando lo terminó, se acostó y se quedó dormido. Pero por la noche creyó oír un ruido en el estudio. Fue a investigar y vio a un extraño con la paleta y el pincel en la mano trabajando en su obra. «¡Estate quieto!», gritó. «¡Vas a estropearme el cuadro!». «Creo», dijo el extraño, «que ya lo has estropeado tú». «¿Por qué me dices esto?», preguntó el artista. «Porque», le contestó el otro, «tú tienes muchos colores en la paleta, pero no has usado nada más que uno para los rostros de los niños. ¿Quién te dijo que en el cielo es un lugar en el que no hay más que niños blancos?». «Nadie», contestó el artista, «pero así es como yo me lo figuré». «Mira», dijo el extraño, «voy a poner algunas caritas amarillas y otras negras y otras rojas y otras grises. Todos están allí porque han aceptado mi invitación». «¿Tu invitación? ¿Quién eres tú?». El extraño sonrió y dijo, «Una vez, hace mucho yo dije, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y lo sigo diciendo». Entonces el artista se dio cuenta de que era el maestro, y cuando se dio cuenta, él desapareció.
El cuadro parecía tanto más maravilloso ahora que tenía niños negros, amarillos, rojos, grises y blancos. Por la mañana, el artista se despertó y fue corriendo al estudio. Su cuadro estaba como lo había dejado el día antes y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Aunque aquel mismo día venían los del comité a ver el cuadro, él cogió los pinceles y la paleta y empezó a pintar los niños de todos los colores que tienen las razas humanas en todo el mundo. Cuando llegó el comité, todos pensaron que el cuadro era maravilloso y uno dijo conmovido: «Vamos a tener la familia de Dios en nuestra iglesia». La iglesia empezó por una persona y está diseñada para abarcar todo el mundo. La iglesia es la familia de Dios y en esa iglesia que empezó en Palestina, tan pequeña como un granito de mostaza, hay sitio para todas las naciones del mundo. No hay barreras en la iglesia de Dios. Los hombres las levantan, pero Dios en Cristo las elimina. Sigamos produciendo situaciones donde experimentemos el reino de Dios. Esforcémonos para que el reino de Dios avance en este mundo maligno y perverso, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Sigamos colaborando en el reino de Dios y obtendremos resultados sorprendentes a través de la evangelización, a través de la enseñanza y la predicación de la palabra. Recordemos que en el reino de Dios siempre habrá cobijo, siempre habrá lugar para todo aquel que acepte la invitación de Jesús. Siempre habrá alimento para todo aquel que busque de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Jesús es mi amigo anhelado y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante